Bueno, oración simple y oración compuesta. Vamos a pensar en una oración simple, como les dije al inicio, eh, en una simple bimembre, ¿sí? Una oración simple bimembre está compuesta por un sujeto y un predicado, un sujeto más un predicado. Este es gráfico, esta suma, pero bueno. Eh, si tenemos un sujeto, tenemos un predicado, tenemos una oración simple bimembre. Ya sabemos que hay casos en que podemos tener, por ejemplo, un sujeto tácito. En ese caso solamente analizamos la estructura del predicado, no significa que no haya un sujeto. eh, sí, está, pero lo tenemos que analizar desde su contexto. En este caso, para graficar el ejemplo, les puse: los niños juegan en el parque. Tenemos dos estructuras, un sujeto y un predicado, que forman esa oración simple bimembre. Tenemos un solo verbo, ¿sí? Juegan va a ser nuestro verbo, ¿sí? Después vamos a lo que es una oración compuesta. Hablamos de oración compuesta cuando tenemos dos o más proposiciones, ¿sí? Esas proposiciones son esas estructuras sintácticas que contienen sujetos y predicados, ¿sí? Tenemos: los niños juegan en el parque, como la oración simple anterior, y sus madres toman mate, ¿sí? Tenemos dos estructuras que están al mismo nivel. Después vamos a ver la diferencia entre coordinada y subordinada y esta idea que les estoy diciendo ahora de estar al mismo nivel, ¿sí? Estas dos ideas están al mismo nivel, están funcionando juntas como una oración coordinada, en este caso una oración compuesta, porque tenemos dos verbos que están respondiendo a dos sujetos distintos, ¿sí? Porque también vamos a tener los casos en que tenemos dos verbos y ya vamos a decir: tenemos dos verbos, entonces estamos hablando de oraciones compuestas. No, no pasa así. Cuando tenemos dos verbos podemos estar hablando de una oración compuesta si esos verbos atribuyen a distintos sujetos, si están refiriendo a distintas cosas. En el caso de que tengamos dos verbos que están hablando de un mismo sujeto con el nexo copulativo y, no tenemos dos proposiciones, tenemos simplemente un predicado compuesto, ¿sí? En lugar de un predicado verbal simple tenemos un predicado verbal compuesto. Bien, avanzamos un poco en nuestros conceptos básicos y vamos a llegar a las proposiciones, a las adoradas proposiciones, ¿sí? Porque cuando hablamos de oración compuesta hablamos de proposiciones, que son, como ya les venía diciendo, yuxtapuesta, coordinada y subordinada, ¿sí? En el caso de la yuxtapuesta no son muy difíciles de identificar porque están unidas por signos de puntuación. Y mantienen estas dos ideas o estas dos estructuras, mantienen un mismo nivel, ¿sí? Pensemos en esto siempre, un mismo nivel jerárquico, ¿sí? Mis padres se fueron a la boda, yo fui a casa de Juan. Sí, tenemos dos ideas que están al mismo nivel y que podemos separarlas en oraciones simples. Mis padres se fueron a la boda. Punto, punto y aparte o punto seguido, pero punto de una oración. Yo, iniciamos con mayúsculas y termináramos la oración ahí. Yo fui a casa de Juan, ¿sí? Entonces tendríamos dos oraciones simples, pero no, estamos uniéndolas por una yuxtaposición, por un signo de puntuación. En este caso es un punto y coma, entonces tenemos una oración compuesta por dos proposiciones, ¿sí? Que están unidas por una yuxtaposición. Repito muchas veces lo mismo porque hay que mecanizarlo y decirlo desde de atrás para adelante, de adelante para atrás, como para que quede impregnado en el cerebro estas ideas, ¿sí? La proposición subordinada, la oración compuesta por subordinación, también tienen el mismo nivel sintáctico, ¿sí? No dependen jerárquicamente una de la otra y están unidas por un nexo, ¿sí? Vamos a ver después cuáles son estos nexos específicos y qué tipos tienen. Vemos el ejemplo. Mis padres se fueron a la boda y me quedé solo en casa. Vemos que tenemos dos verbos.
fueron, ¿sí? Y me quedé. Quedé, perdón, es el verbo. Fueron y quedé. Tenemos dos verbos. ¿A qué está refiriendo cada uno? Fueron está refiriendo a mis padres, quedé está refiriendo a mi persona. Tenemos dos verbos, dos sujetos, están unidos por un nexo, ¿sí? En este caso es un copulativo, después vamos a ver los tipos de nexo. Entonces tenemos una oración coordinada porque están al mismo nivel las dos ideas, sintácticamente están al mismo nivel, ¿sí? Cuando hablamos de las subordinadas, que son el último grupo, el de abajo, ya no vamos a hablar de dos proposiciones que están al mismo nivel, sino que vamos a hablar de una proposición superior y una proposición inferior, una proposición subordinante, una proposición subordinada, ¿sí? Tenemos la proposición principal, que es esa subordinante, que generalmente es toda la estructura, y después dentro, por debajo, en un nivel inferior. ¿Por qué les digo por debajo? Porque cuando hacemos el análisis sintáctico van a ver que ponemos proposición 1 y proposición 2 en el caso de las coordinadas o las justapuestas. En el caso de las subordinadas no ocurre esto, porque primero analizamos la proposición principal y más abajo, en los niveles inferiores, recién vamos a encontrar la subordinada, ¿sí? Vemos el ejemplo. Mis padres se fueron a la boda que durará todo el fin de semana. ¿Sí? Tenemos la oración principal. Mis padres se fueron a la boda. Podemos terminar la oración acá y los demás no nos importa. ¿Sí? Mis padres se fueron a la boda. Punto final. Listo. Que durará el fin de semana. Esta proposición, subordinada, no tiene demasiado sentido si le quitamos la oración principal. Y ahí nos damos cuenta que es una oración subordinada y no una coordinada, ¿sí? También tiene que ver con el nexo. Después vamos a ver los nexos también de las subordinadas, ¿sí? Avanzamos un poco. En el caso de las proposiciones coordinadas, como le dije, tienen distintos nexos respecto a la función que cumplen, ¿sí? Y estos tipos tienen sus nombres que los refiere. Por ejemplo, en el caso de las coordinadas copulativas, tienen que ver con la función de sumar, ¿sí? El significado de una proposición se suma a la otra. Por eso tenemos el nexo y, que es la variante de y, ni junto con, además de, tampoco, también, ¿sí? Vemos el ejemplo. Lucía cocinó y Mariana lavó los platos. Tenemos dos verbos, cocinó y lavó. Tenemos dos sujetos, o mejor dicho, un sujeto para cada uno de esos verbos, ¿sí? Y estas dos ideas funcionan sintagmáticamente de manera aislada, independiente, digamos, ¿sí? Lucía cocinó, listo. Mariana lavó los platos, listo. Podríamos poner un punto, separar esas dos proposiciones coordinadas y armar dos oraciones simples, ¿sí? Están al mismo nivel, repito. Las adversativas funcionan por oposición, que son las más importantes, son pero, aunque, más. Lucía cocinó, pero Mariana nunca llegó, ¿sí? Tenemos dos verbos nuevamente, dos sujetos. Las disyuntivas corresponden a una función de exclusión, posibilita elegir entre dos o más realidades o una oposición o alternancia, ¿sí? Por ejemplo, o su variante u, o bien Lucía iba a cocinar estofado o Mariana iba a comprar empanadas. O sea, iban a pasar las dos cosas. No iban a pasar las dos cosas juntas. O pasaba una cosa o pasaba la otra. No las dos juntas, ¿sí? Cuando vamos a hablar de las distributivas, tenemos una alternancia. Las proposiciones expresan acciones alternantes que se excluyen. Uno, otro, este, aquel, ¿sí? Acá hay algunas variantes de distributivas. Puede pasar después que más adelante encontremos algunas de estas últimas nexos en algún otro tipo de oraciones o de proposiciones, ¿sí? Pero en este caso la estamos analizando como distributivas. Unas veces bebo vino blanco, otras tinto, ¿sí? ¿Qué pasa acá cuando digo otras tinto? Tenemos un verbo elidido, como les puse acá, ¿sí? Porque tendríamos que decir
otras veces bebo vino, otras bebo vino, ¿sí? Nos falta el verbo. No es que no está, sino que está dividido, pero podemos traerlo igual utilizando nuestros recursos semánticos, ¿sí? Las explicativas, las oraciones coordinadas explicativas, tienen nexo esto es decir, o sea que, ¿sí? Tiene 19 años, es decir, es mayor de edad. Tenemos dos proposiciones unidas por un nexo explicativo. Por lo tanto, tenemos una oración coordinada explicativa. En el caso de las consecutivas, hay una relación de causa y efecto. Sirven para mostrar un resultado de causa o de consecuencia o de resultado, ¿sí? Tenemos los nexos luego, con que, así que, de modo que, de manera, por lo tanto, pues así. Me duele la cabeza, así que habla bajo, ¿sí? O habla bajo. Tenemos dos verbos, tenemos el nexo consecutivo, por lo tanto tenemos una oración coordinada consecutiva. Bien, seguimos un poco. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Indica a qué clase pertenecen las siguientes oraciones coordinadas y señala el nexo. Circulamos durante 2 horas e hicimos un descanso de 10 minutos. Les marqué en rojo los verbos y les resalté los nexos, ¿sí? Los nexos coordinantes. Circulamos durante 2 horas. Podemos poner un punto acá. Hicimos un descanso de 10 minutos. ¿Sí? Tenemos una copulativa. La franqueza es una cualidad, más no siempre es así. Este más está funcionando acá como un nexo adversativo, por lo tanto tenemos una coordinada adversativa, ¿sí? No sabe quién es el autor, ni tampoco conoce el título de la obra. Tenemos dos verbos que los marqué en rojo, sabe y conoce. Tenemos un tercer verbo que es. Los marqué en otro color, ¿por qué? Porque es un verbo que está dentro de una subordinada y todavía no estamos hablando de subordinadas, todavía estamos en coordinadas. Entonces solamente en rojo los verbos que están vinculados a la coordinada propiamente dicha. No sabe quién es el autor ni tampoco conoce el título. En este caso tenemos ni y tampoco. Son dos nexos copulativos que pueden utilizarse por separado. Si decimos no sabe quién es el autor ni conoce el título de la obra, no pierde ningún sentido. Podemos sacar el tampoco y estamos diciendo exactamente lo mismo. Simplemente ese tampoco está funcionando como, digamos, un reforzador. Está reforzando ese ni, ¿sí? Vamos al otro ejemplo. O bien empezaré temprano o bien trabajaré solo después de mediodía. Tenemos una oración coordinada disyuntiva. El o, y con el bien también pasa lo mismo que el tampoco. Podemos sacarla o empezaré temprano o trabajaré solo después de mediodía. Ese bien funciona como un reforzador, un refuerzo de el nexo principal, que es o, ¿sí? Invitaron a todos sus amigos, no obstante algunos no fueron, ¿sí? Pasó esto, pero algunos no fueron. Estamos hablando también de una coordinada adversativa en este caso, ¿sí? Somos viejos conocidos, es decir, nos tratamos desde la infancia. Este nexo, es decir, nos está introduciendo a una coordinada explicativa, ¿sí? Estoy leyendo nuevamente la oración A. Circulamos durante 2 horas e hicimos un descanso de 10 minutos. Estamos hablando de dos verbos que refieren a un mismo sujeto, nosotros, y podríamos pensar esta oración no como una compuesta copulativa, sino como una oración simple con predicado compuesto. Esto lo estoy viendo ahora. Bien, vamos a avanzar un poquitito y vamos a llegar ya, vamos a dejar las coordinadas, que era hasta acá nuestro repaso. Porque van a aparecer también este tipo de estructuras en todas las oraciones, van a haber coordinadas, van a haber análisis de todo tipo, hasta lo último que van a ser nuestras subordinadas. Así que llegamos por fin hasta nuestro punto, que son las proposiciones subordinadas, ¿sí?
Vamos a tener tres tipos: sustantivas, adjetivas y las adverbiales.